buenos días a todos, una vez más por conectaros a estas charlas o webinars. En el de hoy vamos a ver, bueno, pues una especie de explicación de cómo, que nos ayude a cómo escoger nuestro mejor switch para nuestra organización, ¿vale? Simplemente deciros aquí que en este sector se peca, bueno, en este y en muchos, ¿no? Se peca de que se peca mucho, ¿no? O es muy cómodo ir siempre a por lo mejor, ¿no? Si vas siempre por lo mejor, siempre vas a ganar, pero no pasa solo aquí, pasa prácticamente en cualquier sector, ¿no? Nos hace falta una cosa, pues pones la mejor en su sector y está claro que vas a acertar, ¿vale? Entonces, Netgear como marca, pues también tiene una gama más premium, con lo cual, sea el proyecto que sea, va a salir adelante con ese modelo. Pero claro, se trata de que en teoría nosotros, para ser más profesionales, deberíamos saber ajustarnos un poco más a presupuestos y, bueno, porque al final, pues eso, todo es un equilibrio, ¿no? Pero desde luego que si el dinero es ilimitado y el consumo de energía es ilimitado y todo es ilimitado, pues por supuesto siempre la gama más alta y vais a acertar, ¿vale? O sea que eso no hace falta ni decirlo, ¿vale? Porque ya os digo que pasa en cualquier sitio. Bueno, pues hoy, en vez de daros una chapa de todos los modelos que hay en Netgear, yo voy a tratar de explicaros qué cosas deberíamos de tener en cuenta a la hora de elegir un switch o por dónde van a ir los tiros. De hecho, como luego veremos, está mi grupo de preventa que os podemos ayudar a elegir el modelo exacto, ¿vale? Y también tenemos ayudas como la página web, como luego veremos un selector, ¿vale? Porque es imposible saberse todos los modelos, ¿vale? Entonces, pero sí, lo que sí es importante es saber qué necesitamos y qué no, o qué suele diferenciar a los switches unos de otros, ¿vale? Entonces, me conformo con que tengamos claro al acabar la sesión o nos ayude ya os digo, en identificar estos términos que vamos a hablar hoy y saber cuándo los debemos usar, cuándo no, o cuándo en un futuro es previsible que los usemos, ¿vale? Entonces, primero, una pequeña, en esta misma slide, voy a haceros una pequeña introducción de lo que es un switch, ¿vale? De dónde vienen y, bueno, a dónde van. ¿Qué tipos de switches? Hay mil maneras de calificarlos, pero, bueno, la más obvia, ¿vale? Luego vamos a ver las características principales, pues cómo va a ser su gestión, si tienen o no LCP o lag o teaming o agregación de puertos o lo que queramos llamarlo, agrupación, perdón. Vamos a ver también lo que es el stacking o apilamiento. Vamos a hablar también un poquito de los uplinks, de qué es el nivel 3, de la densidad y tipo de puertos, lo que sería la matriz de conmutación. Y luego vamos a ver más o menos cómo se distribuye eso en Netgear y luego una pequeña ayuda que no siempre es, ¿cómo deciros? No es fácil, ¿vale? Pero, bueno, en ninguna marca yo creo, pero en Netgear desde luego era un poco la nomenclatura, ¿vale? Es decir, con un nombre, con que veamos un nombre, saber más o menos por dónde van los tiros, ¿vale? Que eso sí que es fácil de hacer. Es muy difícil lo contrario, de hecho yo soy el primero que generalmente cuando me llamáis o tengo el ordenador delante o, vamos, siempre se me escapa un número, alguna letra, porque no sabéis que en Netgear hay dos maneras de llamar a los switches, por la familia y el nombre corto, por ejemplo, el M4224X, ¿vale? Y luego está el GSM, tal, ¿vale? Entonces veremos el segundo nombre técnico para ver si eso nos ayuda. Ya os digo que de un modelo sacar el nombre exacto, o sea, de unas necesidades sacar el nombre exacto es difícil, pero no es difícil ver un nombre y decir automáticamente ya sé si tiene puertos de 10, si tiene puertos de lo que sea, ¿vale? Entonces, ciertos truquillos, o al menos los que uso yo para que os ayuden en el día a día. Bueno, espera, perdón, antes de seguir, ¿qué es un switch? ¿No? Pues un switch, y tranquilos, que voy a tardar un minuto porque seguro que todos lo sabéis, pero bueno, un switch es, digamos que en temas de redes es fundamental, ¿vale? Sería la evolución del hub de toda la vida, el concentrador, que muchos de los que os conectáis seguro que ni lo habéis visto jamás porque ya hay que tener ciertos años. Y lo que hacía un hub era, pues digamos que ofrecer una serie de puertos en los que podíamos conectar cosas y al final lo que hacían es compartir un medio. En ese caso, pues si era, por ejemplo, un hub de 100 megabits, pues lo que hacía es, tenía 100 megabits para repartir con todo el mundo. No es que los repartiera, es que era el que los usara. O sea, si yo tengo un servidor que está hablando con otro y se están pasando 90 megas, pues eso, no me queda otra que me deja 10 megas para el resto, ¿vale? Más luego habría que restar, pues oye, las pérdidas, ¿no?, que siempre hay desde lo teórico a lo práctico, ¿vale? Detección de colisiones y cosas de eso. Bueno, pero bueno, un switch, eso ya es historia, ¿vale? Un switch es lo mismo,
pero lo que pasa es que en vez de todo lo que le entra por un puerto, escupirlo por todos los demás, lo que hace es saber dónde lo tiene que mandar y entonces lo manda slo a ese puerto de una manera eficiente. Es verdad que en la comunicación siempre antes hay una especie de descubrimiento, o sea, yo cuando lanzo un pin o sea, yo intento contactar con una Mac, el switch no sabe dónde está esa Mac, entonces lo que hace es, pues bueno, pues preguntar por todos los puertos, oye, ¿alguien sabe algo de esta Mac? Y ese tipo de broadcast es el que, bueno, muchas veces hay que tener en cuenta cuando estamos montando redes, ¿vale? Pero bueno, digamos que un switch, por definición, sería un elemento que se ocupa del nivel 2, bueno, nivel 1 y 2, por supuesto, pero bueno, que llevaría la capa 2 de nuestra red, ¿vale? Aunque luego veremos que también hay un nivel 3, ¿vale? Pero os lo digo porque hay más de una vez que en algún pliego leo que sea nivel 2. Pues, claro, un switch por definición es nivel 2, o sea que no habría ni que decirlo, ¿vale? Pero bueno, nivel 3 sí, porque hay algunos que sí y otros que no, pero desde luego que nivel 2 todos. Y si no, no es un switch, es una cosa parecida, pero que no es un switch, ¿vale? ¿Qué arquitecturas son más típicas? Bueno, se me olvida la más importante, ¿no? Cuando ponemos un switch encima de una mesa o en un rack y pinchamos cosas ahí, ¿vale? Esa sería la más normal, ¿no? Un switch y da sus puertos. Pero bueno, cuando estamos hablando de varios switches, generalmente nos vamos siempre a anillos, como veis en la izquierda, o agregación y distribución, que sería el de la derecha, ¿vale? Sería unos switches más potentes con unos puertos mucho más gordos en la parte de arriba, de ahí de la figura, que eso sería para agregar todo el tráfico y luego entregarlo a internet, a un CPD, a lo que fuera. Y luego equipos con muchos más puertos, pero además a su vez más pequeños, serían gigabit Ethernet en este caso, para el mejor ejemplo sería, pues imaginaros 500 personas en un edificio, pues esos puertos que van a las personas, o sea, a los puestos de cada uno, serían los de la parte de abajo y luego los servidores de datos y de cosas de estas, pues estarían más arriba, más en la agregación. ¿Y por qué? Porque al final, pues si cada uno mueve 10 megas con ese servidor, pues al final 10 empleados te están generando 100 megas, ¿vale? Entonces, siempre que subimos vamos a tener que necesitar más capacidad, ¿vale? Bueno, se me ha olvidado cambiar el título de la slide, pero esto sería los 3 tipos de switches que vais a tener no solo en NetGear. También se me ha olvidado deciros que si hoy nos centramos en qué funcionalidades son de los switches, os hacéis más libres, porque al final en todas las marcas trabajamos más o menos con la misma distribución, ¿vale? Y así lo entendéis en cualquier marca, ¿vale? Entonces, aunque por supuesto a mí me gusta y deberíais, y por eso estáis aquí conectados, de centraros en nuestra marca, ¿vale? Hay 3 tipos, ¿vale? Los unmanaged, los no gestionables, luego tendríamos lo que nosotros llamamos los smart y luego tendríamos los fully managed, ¿vale? Los fully managed o totalmente gestionados o, bueno, son siempre los que todas las cosas que vamos a ver hoy las incluyen todas, ¿vale? Digamos que son los más premium, que está mal decir lo que está mal decir lo que son premium, porque es verdad que, hombre, por el precio y por las prestaciones, obviamente se consideran premium, pero es que es verdad que los acabados de algunos unmanaged, que serían el otro extremo, también tienen acabados premium y también tienen 1000 cosas, ¿sabes? Entonces, por eso os digo que sería más en prestaciones, sobre todo en funcionalidades, ¿vale? Los smart serían a caballo entre los dos, ¿vale? Te ofrecen una gestión totalmente a medida. Lo que pasa que, bueno, digamos que prescinden como luego lo veremos, pues prescinden de tener, de podernos conectar por consola o por SSH, ¿vale? No lo he dicho, en los fully managed podríamos gestionarlos a través de una aplicación nuestra, a través de la web o a través de SSH, Telnet, consola, lo que queráis, pero por línea de comandos, ¿vale? Entonces, los Smart, como estamos diciendo, carecerían de ese CLI, de esa línea de comandos, y entonces los podríamos manejar con la web. Se puede hacer, bueno, prácticamente lo mismo, ¿vale? Pero digamos que eso es una de las características más importantes que tienen, que no tienen eso, ¿vale? Y luego, está el caso especial de los Smart, de los Insight, que sería una gestión igualita que la de los Smart por web, pero que nos facilita, como ya sabéis, y no vamos a ver hoy, pero podríamos abrirlo desde cualquier punto de Internet, ¿vale? No hace falta desplazarnos a la fábrica donde tenemos el switch para poder entrar, tirar un puerto, mirar qué está pasando o mirar tráficos o coger estadísticas o lo que sea. Y luego tenemos los unmanaged, ¿vale? Que los unmanaged es lo que os decía, que no se les debería poner
sea, pensar que son malos o que son de low entry o no, son simplemente hacen lo que tienen que hacer y lo hacen bien, ¿vale? Lo que pasa que, digamos que en todas las necesidades de switching hay un escenario muy típico que es en el que tú no tienes que hacer nada de VLANs, nada de rutas estáticas, nada de... no hay que hacer diferenciaciones por tráfico, no, simplemente hay que tener más puertos. Pues entonces, para eso, ¿para qué vamos a poner un fully managed con 300 funcionalidades y luego no vamos a usar ninguna? Pues entonces ahí lo inteligente sería poner un Unmanaged Plus. ¿Qué ocurre? Que el Unmanaged Plus pues carece de cosas que, bueno, en una empresa grande, por supuesto, son necesarias, pero como luego intentaré ver en un ejemplo, también es verdad que en una organización grande, con un stack, por ejemplo, el más caro que haya, a veces sí nos puede venir bien un Unmanaged, ¿vale? Os pongo un ejemplo bueno, imaginar que tenemos un edificio súper bien puesto, con sus stack, con todo, y de repente viene una auditoría y necesitan 10 puertos más, porque vienen 10 personas de fuera y van a tener que estar trabajando una semana, ¿vale? Pero ahí, en ese caso, no hay que ampliar el stack, no hay que comprar otro parecido en prestaciones, no, si tenemos un Unmanaged, simplemente lo meteríamos ya configuraríamos nuestro stack, ¿vale? Para que le entregue la VLAN que sea a ese switch y luego ese switch bueno, haga lo que tiene que hacer, que es dar cobertura una semana a 10 personas, ¿vale? Bueno, eso sería un ejemplo, ¿vale? Y bueno, pues en una oficina nunca está de más tener 2 o 3 de estos pues, para este tipo de cosas, ¿vale? Pero bueno. Principales características de los switches. Bueno, como decía antes, primero la gestión, ¿no? La gestión es cómo le vamos a decir al switch lo que tiene que hacer. En los Unmanaged, aunque nosotros los llamamos Unmanaged Plus, porque es verdad que algunas versiones te dejan hacer ciertas cosas, pues por eso se llaman Unmanaged Plus. No se deberían de llamar no gestionables, porque son gestionables, pero bueno, digamos que para no liarla o para no engañar o que se sienta engañado el cliente en plan marketing, pues es verdad que se dice no gestionables plus, ¿vale? Porque tienen ese extra donde vamos a poder configurar ciertas cosas, ¿vale? El control de, bueno, lo que queramos, ¿vale? Bueno, pues la más común en Netgear es siempre la web. Y por supuesto, todo lo que se hace en la web se puede hacer en la consola. De hecho, diría que en la consola se puede hacer incluso más cosas. Quiero decir, no más cosas raras, ¿vale? O sea, hay alguna cosa súper rara que solo se puede hacer por consola, ¿vale? Pues eso lo avisamos en la ayuda y ya está. No suele ser el caso, ¿vale? Pero sobre todo cuando hay historias muy raras, ¿vale? De, bueno, pues eso, detalles para trabajar con máquinas más antiguas, que no siguen no sé qué estándar, ¿vale? Pero todo eso. Luego, no confundir, que es importante también saber qué es el SNMP, ¿vale? El SNMP es un protocolo súper sencillo. Bueno, el SNMP, el SNMP tiene varias versiones, ¿vale? Pero la que más se suele usar, que sería la 2C, la versión 2C, es un sistema, o sea, es muy sencillo, donde tú básicamente a través de una query vas a poder preguntarle a un switch diciéndole una contraseña, pues que hay cierto grado de seguridad, le vas a poder preguntar qué tal tienes ese puerto, cuánto tiempo llevas encendido, qué tal andas de CPU, qué tal andas de memoria, todo ese tipo de cosas. Bájame todas las alarmas o mándame todas las alarmas que has tenido en los últimos 15 minutos. Todo ese tipo de cosas se puede hacer por SNMP y es una de las cosas que tenéis que saber, ¿no? Es decir, si vais a montar un proyecto donde tenéis un gestor SNMP, pues tenéis que saber si el equipo soporta o no SNMP, porque los humanos, por ejemplo, no lo tienen, los Smart casi todos, pero bueno, habría que verlo, ¿vale? Luego tenemos Insight, ¿vale? Que como os he dicho, sería para poder tener una gestión súper fácil y súper cómoda sin necesidad de tener que estar metidos en la misma red que el equipo, ¿vale? Súper útil para sitios que están lejos, sobre todo para switching. Yo lo uso menos, bueno, no es que lo recomiende menos, pero es que el mundo del switch generalmente, lo digo pues alguno se va a enfadar ahora, pero generalmente suele ser que sí, nos puede dar quebraderos de cabeza al montarlo, pero bueno, en teoría, una vez que se monta, vamos, estos equipos son los que siempre más problemas tienen de que nadie se sabe las contraseñas. ¿Por qué? Porque son equipos súper robustos, gracias a Dios, que, bueno, que funcionan y lo más normal es que, fíjate, que tengas que de vez en cuando, cada vez que vas a mirar, dices, ostras, ¿qué hago? ¿Lo actualizo? ¿No lo actualizo? Si va bien, ¿vale? Ahí igual, ahí, pues dependiendo de, como luego veremos en las arquitecturas, pues bueno, hay veces que
no hay que estar tampoco obsesionado con tener la última versión. Es verdad que conviene tener la última versión, pero digamos que esto es un switch, ¿vale? Un switch está dentro de nuestra red, está detrás de unos firewalls, está detrás de unos... Esto no está expuesto al público, ¿vale? Pero bueno, es desde luego que si se pueden tener actualizados, pues muchísimo mejor. Y luego os dibujo ahí el cable este que además está un poco antiguado, que nosotros ya usamos USB, micro USB o dependiendo del modelo, donde vamos, en los Fullimanes vamos a poder conectarnos por consola y ver lo que pasa en una terminal, ¿vale? En un PuTTY ves ahí todo lo que está saliendo y puedes meter comandos sin necesidad de tener IP o saber la IP o nada de nada, ¿vale? Bueno, el siguiente concepto sería un lag, ¿vale? O sea, a la hora de pensar que vamos a tener un switch, necesito saber si yo voy a usar lags o no voy a usar lags. Los lags son agrupación de puertos, ¿vale? Como sabéis, los puertos, el Fast Ethernet lo citaremos por respetillo, ¿vale? 100 megas, luego tenemos el puerto Gigabit Ethernet y luego ya de ahí para arriba, ¿vale? Los multigigabit que luego veremos, los 10G, luego ya los 40G y más arriba, ¿vale? Pero bueno, tampoco, esos serían más especiales, ¿vale? Y más, ya, bastante menos equipos lo soportan porque son digamos que muy troncales, ¿vale? Pero bueno, con el de gigabit y el de 10 gigabit, lo que se suele hacer con servidores, bueno, con sistemas que van a demandar más ancho de banda de lo que ofrece una interfaz es unir más. ¿Qué conseguimos con un lag? Pues si no tuviera el dibujito ese, el anillo, ¿vale? Si nosotros configuramos dos switches y le ponemos dos cables, como está en la foto, tendremos un bucle, ¿vale? No hemos entrado hoy en cómo se hacía, lo he medio mencionado, ¿no? Pero cuando tú no sabes dónde tienes que enviar, tú no sabes cuál es el destino, pues por qué puerto tienes que tirar lo que te ha entrado por el puerto 30, pues obviamente le vas a preguntar a todos los puertos, oye, ¿qué tal? ¿Sabes tú algo de esta Mac? Ese tipo de paquetes ARP de descubrimiento pueden ocasionar bucles, ¿vale? Si yo a dos switches A y B les pongo dos cables Ethernet, pues va a pasar eso, ¿vale? Entonces, para evitarlo, generalmente la gente suele usar una cosa que se llama spanning tree, que lo que va a hacer es, bueno, digamos que el spanning tree, la manera más fácil de entenderlo es como si fuéramos nosotros ahí sentaditos al lado de los dos switches, donde cuando yo veo un bucle, quito uno de los cables, funciona bien. Y que cuando veo que el cable que está funcionando se ha caído, se ha cortado o lo que sea, pues lo conecto el otro, ¿vale? De tal manera de que digamos que tendríamos ahí un vigía donde nos está haciendo que eso funcione. Pero, como os digo, eso el fallo que tiene es que, vale, tenemos dos cables, pero solo hay uno funcionando, ¿vale? Entonces, por eso nos inventamos el concepto de lag, LACP, agrupación de puertos, lo que queráis, ¿vale? Pero al final yo creo que la más común es lag, ¿vale? Ether Channel en otras épocas y marcas, ¿vale? Pero bueno, al final es que dos equipos, en este caso dos switches, pero puede ser perfectamente un servidor y un switch o dos servidores entre sí, hablan un protocolo que puede ser estático o dinámico, donde le vamos a decir, bueno, si es dinámico no hace falta ni decirle cuántos hay, que ellos se intercambian la información, ¿vale? Pero al final lo que va a hacer es tener, bueno, yo he dibujado dos, pero podría tener cuatro. Entonces lo que va a hacer es hacernos un interfaz lógico que va a usar esos cuatro físicos. ¿Cómo lo haga? Pues bueno, eso se puede cambiar por Mac o un round robin que sea aleatorio y reparta la carga, o por destino, o por origen, o mil cosas, ¿vale? Nos da igual. Al final, lo que sabemos es que en vez de tener un giga, tenemos dos, por ejemplo, en el dibujo, con lo cual puede ser bastante interesante, ¿vale? Bueno, simplemente porque os suene el MLAG, que sería el hacer lag entre dos switches, ¿vale? Que no tienen nada que ver uno con otro, ¿vale? Entonces, daros cuenta que para hacer un lag tiene que haber una comunicación, tiene que haber una sincronización entre los dos switches, ¿no? Saber si este paquete, o sea, si este interfaz se cae o esto lo tengo que mandar, esto no lo tengo que mandar, vamos, tiene que haber un control, ¿vale? Pues digamos que el hacer un lag con dos switches que no pertenecen al mismo stack, como luego veremos, se considera MLAG, ¿vale? Es raro, o sea, eran los 7200, por ejemplo, de Nequillas, ¿vale? ¿Qué es el stacking? ¿Vale? El stacking es todo el mundo lo sabe. Eso sí que esto es de las cosas que, vamos, yo veo que todo el mundo lo sabe, ¿vale? Lo que a veces me quejo yo es de que la gente confunde por qué quiere o no, o por qué no quiere estacar, ¿vale? O sea, para mi gusto, la gente estaca demasiado más de lo que debería, ¿vale? O no le saca el partido que debería sacarle al stack. El stack simplemente es, en dos palabras, es como unir varios switches, generalmente de la misma familia,
que permitan destacarse y lo que van a hacer es comportarse como uno solo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el dibujito que tenéis ahí hay hay 5 switches donde yo los conecto, el primero con el segundo así y el último con el primero, ¿vale? Eso sería un anillo o un chain, como tenemos en la derecha, que sería el primero con el segundo y así hasta el final, ¿vale? ¿Eso qué está haciendo? Si los apilo, pues está haciendo que cuando yo me conecte solo a uno, ¿vale? Esa es la razón estrella lamentablemente, digo, de que la gente estaque, ¿vale? Eso, vale, está fenomenal, pero eso es lo de menos. En realidad, fijaros que lo que nos va a aportar al comportarse como un solo equipo, lo que vamos a poder hacer es el lag que hemos visto antes, el LACP, con puertos de diferentes switches, ¿vale? Por ejemplo, podría tener un ReadyNAS conectado al primero, al segundo y al cuarto, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues lo primero que voy a tener 3 gigas agregados, y luego voy a tener una protección de que se me caiga uno de los cables o uno de los switches, ¿vale? Entonces, eso es súper importante. Lo que nos va a ofrecer un stack, o sea, el que tenga una pila, pues que lo haga, que haga un LACP en puertos de switches diferentes, porque así lo que está haciendo es, bueno, digamos que está ganando, ya lo tiene incluido, ya tiene pagado el stack, ya tiene todo, pues si ya que estás haciendo el LACP es ponérmelos en switches diferentes, ¿vale? Para que así podamos tener las ventajas, la ventaja más gorda que sería esta, ¿vale? ¿Qué más cosas nos va a permitir un stack? Pues nos va a permitir, aparte de ser gestionados como si fueran solo uno, o sea, es decir, que el que lo lleva, el que lo configura, le ha tocado la lotería porque en vez de tenerse, imaginaros para crear una VLAN, pues en vez de tenerte que meter en 5 switches y crear la VLAN, pues, o cambiar el password, pues tiene que entrar en 5, cambiar el password, cambiar la VLAN, lo que fuera. Sin embargo, al estar solo en uno, entras en uno y ya está, ¿vale? Y luego nos va a permitir, bueno, de una manera muy fácil los vamos a identificar cuando se configuran, que es muy fácil. No me voy a meter en detalle, pero se le da una prioridad. Entonces, él, conforme las prioridades, él va eligiendo quién es el primero, el segundo, así hasta el final, ¿vale? Suelen tener un límite, por supuesto, ¿vale? En los 4300 son 8 equipos y no nos podemos salir de ahí, ¿vale? Pero bueno, en resumen, varios switches se van a comportar como uno, ¿vale? Esto es importante saberlo porque al final el destacar o no nos va prácticamente a decir qué modelo nos vamos a necesitar, ¿vale? Bueno, la ventaja es la gestión unificada, que es mucho más fácil escalar, no lo he dicho. O sea, yo creo una pila de 2 switches, pero mañana, oye, la empresa crece y bueno, pues añado otro. Y luego crece, por ejemplo, sería un buen ejemplo, crecen empleados y meto un switch de puertos de gigabit Ethernet. Y sin embargo, al día siguiente o al año siguiente crecen servidores y pongo pues unos equipos más potentes en la parte de arriba, bueno, más potentes, con interfaces más gordos. Y, o sea, que podríamos crecer en todos los sentidos, ¿vale? Eso es buenísimo a la hora de montar redes, porque hay muchas veces que no se sabe por dónde va a ir el futuro, ¿vale? Por supuesto, nos va a dar lo que habíamos dicho a nivel de enlace, a nivel de switch, que se nos caiga. También vamos a poder hacer actualizaciones sin corte, muy importante, ¿vale? En sitios como de estos que no paran nunca, hospitales, fábricas, todo esto, pues hombre, una pila nos va a permitir hacer una actualización, reseteamos uno, reseteamos otro, pero siempre va a haber un encendido, con lo cual los servidores ni se van a enterar de que hemos actualizado toda la pila, ¿vale? Que de eso se trata. Y luego, por supuesto, como os decía, vamos a tener una flexibilidad llevada al extremo, porque tenemos puertos de todos los colores, vamos, ¿vale? Fácil de configurar y interfaces no dedicados, importante, pero esto lo voy a comentar luego, ¿vale? Sí, bueno, quiero decir que hay muchas marcas o modelos que lo que hacen es tener unos puertos de stack, ¿vale? Ese puerto es de stack, o lo usas o no lo usas, pero solo sirve para eso. En Netgear no, en Netgear si yo tengo un switch que me lo he comprado destacable porque creo que el año que viene voy a tener que comprar otro igual y lo voy a querer destacar, bueno, pues hasta que llegue ese día esos puertos de stacking los voy a poder usar bueno, pues para conectar para lo que yo quiera, ¿vale? Para conectar con otro switch o para cualquier cosa, ¿vale? O sea, es un puerto más. Y os recuerdo que generalmente son de velocidades superiores, 10G en este caso. Con lo cual, si yo tengo un ReadyNAS de 10G, pues lo puedo poner ahí a 2 de los puertos que en el futuro serán de stack. Bueno, en resumen, que no están fijados, que son súper flexibles y los podemos usar para otras cosas. Modelos apilables en Netgear, súper sencillito. Solo hay, bueno, mayormente hay 2, que sería la familia S3300 y la familia S4300, ¿vale?
y luego con sus nombres, como luego veremos, para valientes, ¿vale? Simplemente en todos vais a tener lo mismo, vais a tener puertos, o sea, switches de 24 y 48 puertos, PoE y no PoE. Pues bueno, estos ya suelen ser siempre PoE Plus y bueno, ya empezarán a salir poco a poco algunos que tengan ciertos puertos de PoE Ultra PoE, de PoE Plus Plus, ¿vale? Pero bueno, simplemente sería saber, pues eso, ¿qué quiero PoE? ¿No quiero PoE? Los quiero, una vez que sabemos que queremos una pila, pues ya sería número de puertos y se pueden mezclar como queráis, como más rabia os dé. Puedo poner 2 de 28, es más, el que manda que sea el de 28 puertos y luego añadirle por debajo uno de 52, lo que queráis, ¿vale? Se puede hacer. Mira, es más, hace poco, es verdad que lo tuve que consultar porque no me atrevía, pero sobre el papel se podía, pero un cliente bastante gordo partió una pila en dos para formar dos pilas. Fijaos si es flexible. Teníamos una pila, pues lo que hicimos fue cortar los enlaces para que se pensaran los dos switches que estaban solos en el mundo, o sea, y luego volver a, o sea, cambiar la IP de una de las dos pilas y ya de repente teníamos dos pilas, ¿vale? O sea, que ese trabajo estuvo fenomenal. Bueno, los 4300, la diferencia entre los 3300 y los 4300 pues sería que los 4300 son fully managed y los otros son de la gama Smart, Smart Pro, pero son Smart. O sea, la diferencia son que los de estos últimos, los 4300, al ser fully managed, van a tener CLI y van a tener más funcionalidades de nivel 3, ¿vale? Que luego os comento, si nos da tiempo, qué serían estas funcionalidades y ya está, y poco más. Pero vamos, que se pueden hacer... que se pueden hacer prácticamente lo mismo, lo que pasa que es verdad que en algunos casos vamos a requerir siempre acceso por línea de comandos. Hay muchos clientes que lo demandan, ¿vale? Y luego tenemos digamos que el pequeño truco o licencia, ¿no? Para, vamos, que no hay que pagar nada, pero que podemos mezclar agregadores de 3300, hay dos modelos en particular que podemos poner en un stack perdón, dos 4300 que podemos poner una pila de 3300, ¿vale? ¿Para qué? Pues porque nos viene fenomenal, nos venía fenomenal como fabricante tener la opción de esas pilas de 3300 que quieren agregar en 10G, pues tener dos equipillos que podamos tener 12, o sea, 24 puertos de 10G, pero en el de la izquierda tenéis, arriba a la izquierda tenéis que son 12 y 12, 12 de cobre y 12 de fibra, y en el otro todos de cobre. Pero al final es darnos la libertad, ¿no? La flexibilidad de hacerlo. Y encima, como ocupan media U, aunque es un switch, por supuesto, pero físicamente ocupan media U, vamos a poder mezclarlos como queramos, ¿vale? Más flexibilidad todavía. Bueno, lo de puertos y uplink, ya lo he dicho. Simplemente hay que saber en un switch qué puertos queremos y entender que en NetGear los uplink, igual que los interfaces de stack, los uplink no tiene mucho sentido llamarlos uplink. A ver, tiene todo el sentido, porque un uplink sabéis que es donde en teoría todo el tráfico, lo normal de toda la distribución vaya hacia arriba. Imaginaos en el switch de arriba que tenemos a 24 alumnos, pues obviamente el uplink es lo que conecta a esos 24 alumnos con la red del colegio, ¿vale? Entonces, los uplink que generalmente, no tienen por qué, pero generalmente suelen ser de más capacidad, pueden ser de más capacidad dependiendo del tráfico que muevan, pues en NetGear lo vamos a poder usar como queramos. ¿Que lo quiero usar de puerto de gestión? Pues fenomenal. ¿Que lo quiero usar para poner con un LCP un servidor que tengo yo que se puede poner ahí y que es momentáneo? Pues se pone ahí. O sea, que digamos que el concepto de uplink, bueno, es flexible, ¿vale? No voy a tener, no estoy atado. Entonces, lo que hay que saber de ese switch es la velocidad, como luego veremos en el selector, en la ayuda de la web, sería saber qué tipo de puertos mayormente voy a necesitar, ¿vale? Os lo he dicho, si yo tengo una clase de 24 alumnos, puedo poner el de arriba y el de abajo, pero el de abajo es 10G, o sea, el de abajo nos va a salir bastante más caro, con lo cual la pregunta sería, ¿estos alumnos van a necesitar 10G alguna vez en la vida? Sí, dentro de 10 años, bueno, pues haga la calculadora, ¿vale? Pero si no se van a necesitar, pues sería matar moscas a cañonazos, que es lo que os decía muchas veces que pasa, ¿vale? Matar moscas a cañonazos es muy fácil y para mi gusto no tiene ningún mérito, ¿vale? Yo a mí cuando la gente pone todo ahora estamos en el 10G, pues todo 10G, pues no, pues es que no hace falta. Pero ya no solo por el dinero que te cuesta el switch, sino porque el consumo energético, no sé, hay mil implicaciones, ¿no? Pero bueno, es verdad que funciona.
Puertos YG, rapidísimamente. Los puertos YG vamos a tener dos opciones. Ópticos, como veis a la izquierda, esto es la agrupación de 8 puertos, pues tenéis a la izquierda ópticos y a la derecha eléctricos. Eléctricos también se les llama RJ45. Yo creo que está mal llamado, pero yo los llamo así, porque así me entiende todo el mundo, pero bueno, yo lo hago mal. En teoría sería 10G base T, se le puede llamar base T, al final cobre, ¿vale? Cobre no se entiende todo el mundo. Y luego fibra sería fibra, tiene un hueco que se llama SFP o SFP Plus, donde vamos a poder meter un módulo, ¿vale? Esos módulos van a tener a su vez, van a convertir del SFP, me lo va a pasar a fibra, como el de arriba, o me lo va a pasar a Ethernet, como el de abajo, ¿vale? O voy a tener un cable ya hecho, que es el que yo os recomiendo, ¿vale? Si tenemos dos switches que están a una distancia indeterminada y además tenemos la infraestructura de empresa para tirar fibra y todo eso, fenomenal, por supuesto, fenomenal. Pero como generalmente estos equipos van en racks y tal, pues os ahorráis dolores de cabeza o os llega todo a la vez y además bastante más barato, ¿vale? Dos de estos más la fibra, más lo que te la hagan y más todo eso, pues al final te sale mucho más rentable comprarte un Direct Attach Cable, que son los de abajo, y que es un cable ya hecho. Ya os digo que, bueno, en Netgear se puede usar cualquier, cualquier módulo que sea compatible, ¿vale? Sin pasarse, ¿vale? Porque quiero decir que cuando os vendan uno que son 100 veces más barato, pues sí, luego tendréis, o sea, y de verdad, y aquí sí lo digo, sí hay muchas veces que hay problemas de pérdida. Además, problemas, sabéis que los problemas en los switches suelen ser, ¿sabes? Primero empieza uno, algo va mal, a ver, demuéstralo, es difícil, ¿no? Algo va mal, pero tal, se pierden unos paquetes, fallan no sé qué aplicaciones y al final hay veces que más de una vez cambian los GBICs estos y va todo bien. O sea que ahí sí que yo os pediría que tampoco os la juguéis, pero oficialmente nosotros somos compatibles, o sea, somos el estándar, con lo cual puedes meter el que tú quieras, ¿vale? Que más rabia te dé. Yo ya os digo, os aconsejo los cables ya hechos. Los tenéis de 1 metro, de 2, de 3, de 5, hasta de 20 o no sé cuál es el más largo. ¿Vale? Pero esto ya está hecho. Solo hay que meterlo y ya está. Bueno, aquí, importante, en la parte de fibra no hay negociación. ¿Vale? Igual que en el cobre, sabéis que sí. O sea, estos cables de 10G son compatibles. O sea, tú pones un puerto gigabit Ethernet y te va a levantar a gigabit. No hay ningún problema. Tú pones aquí un portátil, no pasa absolutamente nada. Y podrías forzarlo a 10 y que no se conecte el portátil o lo que sea. O sea, siempre hay negociación, ¿no? Aunque la fuerces, que es opcional, pero siempre hay negociación en cobre. Pero en fibra no hay negociación. En fibra tú cuando metes un módulo de 10G, él solo funciona a 10G. Y espero, por tu bien, que al otro lado tenga otro 10G, porque si no, no se va a entender. No es que si enfrentas 1 giga con 10G se van a ir a 1 giga. No, eso no funciona así. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo único que tenemos que tener en cuenta ahí? Que en un módulo SFP Plus, como el que veis en la foto, sí puedo meter un módulo SFP de 1 giga, ¿vale? Sí puedo meter 1 giga. Por ejemplo, vamos, por la foto, Ethernet es 1 gigabit Ethernet. Este sí lo podría meter aquí. O imaginaros que que no se ve bien, es una fibra de 1 gigabit, un módulo de 1 gigabit por segundo, sí lo puedo meter en un hueco de 10G, pero no al revés. ¿Vale? Si yo meto un módulo de 10G en un switch que tiene SFP, sin que sea SFP Plus, no me va a funcionar, no lo va a entender. ¿Vale? Pero bueno, sabiendo eso. Y luego los cables, pues simplemente con saber que tanto para PoE como para datos, siempre el famoso número oficial, ¿no? de los 100 metros, pues con eso nos vamos haciendo una idea. ¿Vale? Y ya nos hemos pasado el tiempo. Vale. Entonces, el resto para tener en cuenta, que sería el nivel 3. Aquí hay gente que le pide bastante más al switch y no solo le pide nivel 2, sino que le pide que haga labores de routing. Yo estoy totalmente en contra. Es más, yo casi hasta lo prohibiría. Pero es verdad que por ciertos proyectos y tal, hay gente que le viene muy bien que un switch pues sea capaz de publicar una ruta o de mover cierto tráfico o lo que sea, ¿vale? Entonces, para mí, los que tienen que enrutar son los routers, que para eso se llaman routers. Pero bueno, es que os lo digo porque una cosa es meter ciertas rutas en un switch, que a veces nos viene muy bien, pero otras muy diferentes es pretender, como mucha gente pretende, y que se puede, y se pueden hacer, se puede hacer, pero que se puede, por ejemplo, que salga a Internet, o sea, que enrutes una red para que salga a Internet y bueno, al final
¿sabes? O es igual que tener un switch con listas de acceso como si fuera un firewall. No es un firewall. Un switch es un switch. ¿Lo puedes usar como firewall? Por supuestísimo, pero claro, es que le estás bajando el rendimiento porque le tienes que hacer unas cosas para las que no está del todo diseñado. Pero bueno. La matriz de conmutación, importantísimo. En Netgear no vais a tener mucho problema porque prácticamente todos los equipos, casi todos, son line rate. Line rate, ¿qué quiere decir? Que te va a dar siempre la velocidad del puerto. O sea, si yo tengo un switch de 8 puertos, pues me va a ser capaz de mover 16 gigas, 8 en entrada y 8 en salida. ¿Vale? Eso se quiere decir line rate. ¿Vale? Pero bueno, os lo digo porque si yo tengo un switch de ese que he dicho, 8, yo con que la matriz me mueva 16 gigas ya sé que no va a haber en el mundo una situación en la que tenga que mover más datos, porque no la hay, porque solo tengo físicamente 8 entradas y 8 salidas. Aún así es cierto que a veces la matriz pone que es superior, pero porque nosotros reutilizamos la misma arquitectura de switch de uno de 16 puertos a uno de 8. ¿Vale? Por supuesto, la matriz es muy superior a lo que es, pero eso no debería ser determinante para irnos a por uno o por otro. Simplemente mirar que sea line rate si os hace falta. Si soporta o no multicast, ya sabéis que hay algunos que están, algunas empresas que tienen que mover multicast por narices, y aquí os recuerdo el webinar de hace 2 semanas donde hablábamos de ProAV, de la nueva gama de ProAV que son destinados a esto, al multicast, ¿vale? Y luego las listas de acceso, pues igual, hay veces que en algunos proyectos nos exigen que controlemos por MAC, que no. Entonces ahí tenéis que mirar en el datasheet si se controla, si se hace o no. Todo esto que os digo, lo ponéis en una web que es el Switch Selector, buscáis en Google Netgear Switch Selector y ahí te aparece siempre la página bastante arriba y simplemente es decir el número de puertos, qué tipo de gestión, y al final te van saliendo todos los equipillos, ¿vale? Que son necesarios. O sea, que son compatibles con tus parámetros, ¿vale? La nomenclatura. La primera letra, por así decirlo, G, nos va a definir los puertos que más típicos, o sea, que más populados vamos a tener. Por ejemplo, en un switch de 48 puertos, esos 48 puertos son gigabit, pues es una G. Esos son, todos los puertos son 10G, pues es una X, ¿vale? Luego ya el C y todo eso para velocidades superiores, pero que no vamos a perder tiempo. El primer número o los 2 primeros números son siempre la familia del switch y luego el número de puertos, en total 52 y aquí 24. GSM, o sea, GS, XS, pues si tenemos la M, quiere decir que es fully managed, generalmente. Bueno, es que es siempre, ¿vale? O sea, si es un GSM, un XM, vamos a tener consola, vamos a tener telnet, vamos a tener SSH y va a ser un fully managed, ¿vale? Luego, estas últimas, aquí sí que a veces no lo saltamos, pero bueno, la importante es la X. X quiere decir que el uplink, o sea, que va a tener algún puerto 10G. Y luego, cuando ponemos T y S, generalmente se refiere a si es cobre o si es un módulo de SFP. En este caso, como son 12, aquí son 12 puertos de cobre y 12 de fibra, pues ponen CS. Pero bueno, ya os digo que esta parte, buscar la X aquí si queréis algún puerto 10G sin que todos los demás sean y ya está. Y luego el 100 NES o 200 NES o 300 NES, eso es un tema nuestro, ¿vale? El 100 quiere decir que es versión 1, si fuera un 200 sería versión 2 y luego NES es pues eso, Europa, o sea, pues con qué cables y qué caja y en qué idioma viene todo, ¿vale? O sea, la localización de la unidad. Bueno, vamos a ir súper rápido. Ver qué nos aporta un switch. Pues tenemos aquí una máquina, imaginaos, conectada con un NAS, una máquina de host, de máquinas virtuales. Lo conectamos con un NAS. Luego crece en tamaño y le metemos otro interfaz. Todo esto sin switch. Pues entonces, si metemos un switch, lo que vamos a poder hacer es que a ese NAS o ese SXI pueda llegar a más sitios, ¿vale? No solo a ese NAS. Pero también, además, voy a tener ese punto de control del switch donde me va a permitir filtrar ciertos tráficos o dar información detallada de lo que va por ese puerto, ¿vale? Y entonces ya, pues, si metemos ya un stack, que sería la azul, la capa azul, la del medio, con software 1 y software 2, o sea, switch 1 y switch 2, y ahí vamos a tener una interfaz en cada equipo, pues aunque se nos caiga un switch, es que el servidor y el NAS ni se van a enterar, ¿vale? Van a estar funcionando y si son capaces de mover todo el tráfico, es que ni se van a enterar, ¿vale? Bueno, puertos 10G no nos vamos a liar, simplemente saber que no porque haya salido el 10G y la gente se esté pasando de 10G hay que pasarlo todo a 10G.
10G no quiere decir premium, o sea, no, lo que os decía antes, no quiere decir que no tengamos un managed 10G, sino que hay todo lo que hemos hablado hoy, lo hay también en 10G. Por ejemplo, este sería un buen ejemplo. Tenemos equipos de 10G de 5 puertos, que sería una cosa y no gestionable, pero son de 10G y los mueve bastante bien. O sea, que sepáis que todo lo que hemos dicho también aplica a interfaz de 10G. Lo digo porque hay gente que dice, no, yo ya tengo que ir a un switch. Sí, eso está bien, pero seguimos sin saber cuál, o sea, qué tipo de switch, ¿vale? Bueno, esto sería los apilables que nos dan, o sea, las formas que tenemos de crecer en 10G. Esta sí que es importante porque cuando se crece en 10G generalmente no se tiene claro si es en cobre, si es en fibra. Bueno, pues aquí tenemos equipillos que nos ocupan media U, que vamos a poder juntar con otro y que nos haga una U y bueno, una mitad la tiene en fibra, la otra en cobre, con lo cual es súper útil. Y luego ya para escenarios más rebeldes, más difíciles, más densos, tenemos este equipo que también es apilable con todos los demás 4300, donde voy a poder tener dos interfaces de 40G en uno de los módulos, todos los que quiera Vamos a poder usar esos módulos para crecer exactamente a medida. Y luego, esto sería una imagen de cómo sería el poner dos switches de estos de media U. Al comprar uno ya te viene el embellecedor para que se pueda poner, o sea, para que no esté colgando, ¿vale? Para que ocupe su sitio. Y, por supuesto, si tenemos dos, simplemente se quita esa parte y se coloca, ¿vale? Y esta sería sería la gama Smart en 10G. Como os digo, vamos subiendo según vamos hacia la derecha, vamos poniendo más funcionalidades hasta prácticamente rozar el Fully Managed, que sería el de más a la derecha, ¿vale? Y ya está, simplemente comentaros el tema del multigigabit Ethernet, que sería un caso particular en el que si no queremos cambiar el cableado, es decir, tenemos todo, daros cuenta que el 10G exige mínimo categoría 6 y solo te llega a 50 metros y luego lo ideal sería 6A o 7 o en adelante, ¿vale? Pues hay muchos sitios que es impensable cambiar todos los cables, ¿vale? Bueno, impensable, es que hay que pagar dinerito. Entonces, digamos que entre 10G y 1G tenemos esta opción, bueno, no de Netgear, sino que es un estándar también, que se llama multigigabit, donde voy a poder, por esos puertos, sincronizar a 1 gigabit, a 2,5 o a 5G, ¿vale? Que está bastante fenomenal, porque daros cuenta que no hay que cambiar el cableado, ¿vale? Por supuesto, nuestros APs pues soportan multigigabit, con lo cual sí es eso. El resto, la última cosa que tendremos que saber, si es PoE o no es PoE, si nos hace falta PoE o no. Y ahora ya es un poco más complicado. Hay que saber si es PoE, que sería hasta 15 vatios, si es PoE Plus, que sería hasta 30, o si es Ultra PoE o PoE Plus Plus, que sería, bueno, en nuestro caso nos quedamos en 60, no sé si hay alguno de 90, pero bueno, el estándar contempla también 90 vatios, ¿vale? Pero bueno, digamos que tenemos que saber qué equipos vamos a poner y para eso, pues pedir uno que sea PoE. Os recuerdo que los PoE hay que mirar el budget y también el número de puertos que tiene PoE. A veces solo necesitamos un par de puertos PoE y otras veces necesitamos al revés, todos los puertos que sean PoE, ¿vale? Ojito con esto, con el PoE pasivo, que hay muchos equipos de la competencia en Wi-Fi que te dicen que es PoE y luego cuando abres la caja te das cuenta que no, es PoE pasivo y que aunque tú te has comprado un PoE, has hecho los deberes y te has comprado un switch PoE, esta gente, como lo pone a trabajar a 24 voltios o 12 voltios, pues no vas a poder solucionarlo con un switch y vas a tener que poner esto que veis en la foto, que sería un inyector, que se le llama un inyector, que bueno, para mí a mí me da pena poner este tipo de cosas. Aunque es cierto que uno de los APs últimos que nosotros tenemos lleva un inyector, pero es verdad que tiene otra pinta, ¿vale? Que el de la foto, ahí con la fuente y al final es otro punto de fallo, ¿vale? Hombre, la comodidad que te da un switch, o sea, la tecnología PoE, hombre, por lo menos que sea con un switch PoE, ¿vale? Y bueno, no me voy a meter más en esto, que si no, no nos da tiempo, pero bueno, las pruebas siempre hacerlas antes de tener tráfico real, probar a hacer bucles, probar a apagar los switches. Si de verdad habéis configurado la red para que te soporte una calidad de un switch, tirarlo. Un switch no se va a romper, ¿vale? Un switch no es un ordenador. Un switch se puede apagar, no sufráis por eso. Entonces, antes de dejar por instalado un equipo, si de verdad tiene que soportar una caída, provocarla, ¿vale? Los subinterfaces con VLANs, pues os doy el consejo de que con un Mac podéis probar, con un solo interfaz podéis probar un montón de VLANs. Os recuerdo también que el port mirroring es una utilidad súper cómoda para análisis de averías. Puedes saber en un puerto
puedes copiar, ¿vale? Puedes snifar el tráfico que está en un puerto que te está dando problemas, puedes snifarlo con un analizador de tráfico. Os recuerdo también SNP y también simplemente para generar, o sea, herramientas que os van a servir para cargar, o sea, la carga de red en sistemas operativos, o sea, mover ficheros muy gordos. También el VLC para probar cualquier tema de multicast, el IPERF o JPERF para generar cargas que no podríais hacer de otra manera, ¿vale? Por ejemplo, generar 1 gigabit sabiendo que no va a llegar al otro lado, pero quieres saber dónde está el cuello de botella, pues tú en un lado generas 1 gigabit y en el otro lado te dice cuánto recibe. Y luego el Wireshark o TCBRAM en Linux, el Wireshark sería en PC, que sería para analizar todo ese tráfico, ¿vale? En plan eso. Bueno, aquí os tenía algunos ejemplos de cómo, pues aquí estás mandando 10 gigabits por segundo y para probar interfaces, ¿vale? Esto sería el ejemplo de lo que os decía, ver la carga del sistema operativo, ver que aquí en este caso estoy recibiendo 45,3 megabits, ¿vale? Ojito siempre con los megabytes y megabits, pero bueno, eso es lo de siempre. Muchísimas gracias, perdonad, creo que nos hemos extendido esta vez un poco más y os debo un cuarto de hora. Venga, no me alargo más. Cualquier cosa ya sabéis, a preventa@netgear.es. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo viernes. Un saludo.